Hola y saludos a todos. Bienvenidos al canal de YouTube de la Iglesia Tabernáculo de Avivamiento. Yo soy el pastor Andrew Miller. Gracias por compartir tu tiempo junto con nosotros hoy mientras que preparamos para entrar a la palabra de Dios. Quiero que vayan en sus Biblias ahora al libro de Ezequiel capítulo 14. Vamos a leer del verso 1 al 8 en la versión Reina Valera. Y luego, después de terminarlo en esa versión, también lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente para comparación, para que puedan ver dos diferentes versiones y tener mejor entendimiento de lo que el Señor está hablando en este texto. Una vez más, el libro de Ezequiel, capítulo 14, verso 1 al 8. Mientras que están tornando ahí, les reto, si a través de este sermón tienen dificultades con alcanzar los versos para que los puedan leer por sí mismos en sus Biblias, por supuesto ponga en pausa entonces al vídeo, encuentra el verso en tu Biblia, léanlo juntos y luego sigan con el resto del vídeo mientras que disfruten el resto del sermón. Quiero que vayan viendo en sus Biblias estos versos para que se den cuenta que esto está en la palabra de Dios, lo que estamos hablando hoy. En el libro de Ezequiel 14, verso 1 al 8, en la versión Reina Valera, la Biblia dice: vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales por tanto y diles: así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Por tanto, di a la casa de Israel: así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos, y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiera apartado de andar en pos de mí, y hubiere puesto sus ídolos en su corazón, y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniere al profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo, y pondré mi rostro contra aquel hombre, y le pondré por señal y por escarmiento, y lo cortaré de en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Ahora vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. El mismo pasaje en la Nueva Traducción Viviente dice así: después me visitaron algunos de los líderes de Israel, y mientras estaban sentados conmigo recibí este mensaje del Señor: hijo de hombre, estos líderes han levantado ídolos en su corazón. Se han entregado a cosas que los harán caer en pecado. ¿Por qué habría de escuchar sus peticiones? Diles: esto dice el Señor soberano: los israelitas han levantado ídolos en su corazón y han caído en pecado, y después corren a consultar a un profeta. Así que yo, el Señor, les daré la clase de respuesta que merece su gran idolatría, a fin de conquistar la mente y el corazón de mi pueblo, que me ha abandonado para rendir culto a sus ídolos detestables. Por lo tanto, diles a los israelitas: esto dice el Señor soberano: arrepiéntanse y abandonen sus ídolos y dejen de cometer ya sus pecados detestables. Yo, el Señor, les responderé a todos, sean israelitas o extranjeros, los que me rechazan y levantan ídolos en su corazón, y así caen en pecado, y después van a consultar a un profeta en busca de mi consejo. Me pondré en contra de esas personas y haré de ellas un ejemplo espantoso
Cuando las elimine de mi pueblo, entonces ustedes sabrán que yo soy el Señor. Quiero leer un pasaje más, un verso rápido en el libro de 1 Corintios capítulo 10, verso 14 en la versión Reina Valera. 1 Corintios capítulo 10, verso 14 en la versión Reina Valera dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Si no has tenido tiempo de pasar un momento en oración, preparando tu mente y corazón antes de entrar a este mensaje, te reto que pongas en pausa el video de una vez ahora. Habla con Dios, prepara tu mente y corazón y luego vea este mensaje para que tengas tierra fértil para la semilla de la palabra de Dios. Para que, como dijo el Señor, el que tenga oído para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Pero será difícil que oigas lo que el Espíritu dijera a la iglesia si no has preparado tu corazón y tu mente en oración. Hoy les quiero hablar de un tópico muy importante por la iglesia de hoy. Y voy a titular este sermón Revelando idolatría en la iglesia. Revelando idolatría en la iglesia. Si se dan cuenta, en el primer texto que leímos en Ezequiel capítulo 14, verso 1 al 8, que el profeta Ezequiel tuvo visita de algunas personas de los líderes de Israel, y mientras que ellos estaban sentados ahí con él en su hogar, de repente el Señor le dio un mensaje al profeta para reprender la idolatría de esta gente. El Señor específicamente mencionó que estas personas tenían levantados ídolos en su corazón, porque los ídolos que esta gente tenían no eran ídolos obvios necesariamente a los ojos en el lugar donde estaban, porque no trajeron con ellos imágenes y estatuas, iconografía, etcétera. Ellos no trajeron cosas de esa clase de idolatría para que fuera algo obvio con los ojos. No, era otra clase de idolatría, ya que hay varias clases de idolatría en la palabra de Dios. Y esta clase de idolatría es la que uno a veces pone en su corazón y en su mente y en su estilo de vivir, cosas que son menos obvios a veces a la gente. Sin embargo, son completamente abiertos a los ojos de Dios, por la cual el Señor le puso la palabra al profeta Ezequiel que le hablara a estos israelitas y les reprendiera y les publicara el hecho que ellos estaban en gran idolatría. Y dijo: ¿cómo es que se atreven a venir a preguntarme mis consejos? ¿Cómo es que buscan al profeta para que te diga qué es lo que el Señor dijo, cuando todavía quieren guardar idolatrías en sus corazones? Y él reta y amenaza en el último verso diciendo: me pondré en contra de estas personas y haré de ellas un ejemplo espantoso. Tú no quieres que el Señor haga un gran ejemplo espantoso de tu vida por ser la clase de persona que no quiere deshacerse de su idolatría propia, mientras que actúas que quieres la voluntad del Señor y como que quieres el consejo de Dios y quieres que el profeta de Dios te diga la verdad, mientras que guardas idolatría secretamente en tu mente y corazón, y quizás hasta públicamente, o en tu hogar o en tu carro en secreto. Y por esto el apóstol Pablo también nos dice a la iglesia en 1 Corintios 10:14, hermanos amados, él dice: huid de la idolatría, porque este problema de la idolatría es encontrado en ambos testamentos, porque siempre ha sido una lucha por el pueblo de Dios a través de la historia humana. Pero antes de continuar aún más profundo en este sermón, quiero darles algunas definiciones para que entiendan lo que estamos hablando, porque la palabra idolatría es definido en el diccionario no solamente como la adoración de ídolos, sino también la extra definición de la palabra idolatría, que aún concuerda más con lo que la palabra de Dios está hablando en estos textos que te acabo de leer hoy, por causa de que estamos hablando de idolatrías que no son a veces tan obvios
como las imágenes y las estatuas que también son ídolos. La otra definición por idolatría es una extrema admiración, amor o reverencia por algo o alguien. Una vez más, una extrema admiración, amor o reverencia por algo o alguien. Y si te antoja y te anhela, puedes buscar aún en el Google o la Internet o el diccionario para ver aún más definiciones de la palabra idolatría. Pero para que tengan algunos ejemplos de esta palabra en acción cuando se trata de un extremo admiración, amor o reverencia por algo o alguien, siendo definición de la palabra idolatría, a veces uno se da cuenta hasta en las programas televisoras, como hubo un programa llamado American Idol o Ídolo Americano, que fue muy popular y donde estaba incluso la frase que fue en conjunto con el título de ese programa American Idol era The Search for a Superstar, que significa la búsqueda por un superestrella. Y la gente estaba buscando quién iba a ser su próximo admirado por extremo, a quién le iban a dar tremenda popularidad y admiración, tanto que fue apto el título del programa Ídolo Americano, porque eso es lo que el pueblo está buscando, a quién dar, a quién rendir esa extrema admiración y amor o reverencia. Y eso se lo estaban dando a artistas que estaban haciendo varias clases de cosas que el pueblo quería, pero nada que ver con las cosas de Dios. O a veces también alguien escucha que la gente dice Mengano o Mengana es mi ídolo. Y cuando la gente dice eso, frecuentemente no están hablando de que ellos se postran en adoración delante de esos individuos, pero de que tienen una extremo admiración, amor o reverencia por esos individuos. Cuando, por ejemplo, he escuchado a gente decir que Elon Musk, el famoso billonario dueño de la compañía Tesla, hay gente que han dicho, Elon Musk es mi ídolo. Entonces la gente hasta lo usan. Es una palabra, no solamente en la palabra de Dios, sino popularmente usado hoy en programas televisoras, además con gente cuando hablan de gente quien admiran extremadamente y dicen Mengano o fulano o sutana es mi ídolo. La gente lo confiesa con sus propias bocas. La definición de la palabra ídolo no solamente es una imagen o representación de un dios usado como un objeto de adoración o culto, pero siguiendo la definición que busqué en el diccionario, significa una persona o una cosa que es grandemente admirado, amado y a quien se le da reverencia. Entonces, frecuentemente encontramos que hay gente a quien se le da una admiración, un amor y una reverencia tan extrema que se le puede considerar que como que fuera ese individuo o esa cosa un ídolo. Particularmente para la enseñanza de hoy, como vamos a ver, cuando esa reverencia, amor o admiración está en competencia con Dios, o aún peor, cuando está superior y más priorizado que las cosas de Dios. Desde el principio de la raza humana, Dios ha luchado con de que la humanidad es muy propenso, es esta propensidad muy peligrosa de la humanidad de buscarse en la idolatría. Basado en la definición de la palabra idolatría, que es una admiración extrema. Nota que la clave aquí, extrema. Admiración extrema, amor extremo, reverencia extremo por algo o alguien. Basado en esa definición, podemos opinar y quizás aún pensar posiblemente que el fruto prohibido en el huerto del Edén se convirtió un ídolo por Adán y Eva cuando ellos decidieron que comer este fruto era más valuable y más importante por ellos que obedecer la palabra de Dios. En otras palabras, ellos pusieron un valor más alto en comer el fruto prohibido, que para ellos era más valuable y más importante que el mandamiento de Dios de no comerlo.
Dios mandó a Adán en el libro de Génesis capítulo 2, verso 17, cuando él dijo, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Eso fue el mandato de Dios. En pocas palabras, Dios dijo, no lo comas. Y en el próximo capítulo, Eva nos instruye un poco más cuando ella le dijo a la serpiente que ellos tampoco estaban supuestos tocarlo. Entonces, no solamente no comerlo, ni siquiera tocarlo. Sin embargo, este fruto prohibido fue tan atractivo y tan deseable a ambos Adán y Eva que decidieron comerlo a pesar de la prohibición. Y por eso en el libro de Génesis capítulo 3, verso 6, la Biblia dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces te das cuenta que la palabra de Dios nos revela ahora qué ocurrió a pesar de que hubo una prohibición de no tocar este fruto. Ellos decidieron, para mí es más importante conseguir esta cosa, este fruto, lo prohibido, que obedecer la palabra de Dios y su mandato de no hacerlo ni de tocarlo. Entonces, se trata de que Adán y Eva tuvieron un deseo tan extremo, por lo que Satanás prometió que el fruto prohibido les ofreciera a ellos, que pareciera a ellos como que fuera una oferta muy bueno para perderlo. Ponte a pensar, quisiera, ah, quién no quisiera tener sus ojos abiertos y tenerlos revelados como un Dios? ¿Quién no quisiera tener este gran privilegio de sabiduría y conocimiento y esta nueva encontrada potestad que Satanás estaba ofreciendo si tan solo comieran del fruto prohibido? Entonces la tentación que guió a los primeros seres humanos no solamente les guió esta tentación a la idolatría, sino también a la desobediencia. Y cualquiera que cayera en la idolatría en alguna parte de sus vidas está potencialmente desobedeciendo a Dios también en otras áreas de su vida. Por esto el apóstol Juan advirtió a la iglesia de este peligro que siempre está presente. Cuando él escribió en el libro de Primero de Juan, capítulo 2, verso 15 y 16. Te lo voy a leer en dos versiones porque quiero que veas lo que el apóstol Juan explica a la iglesia en Primero de Juan, capítulo 2, verso 15 y 16. Lo vamos a leer en la versión Reina Valera y luego en la versión Nueva Traducción Viviente. Aquí el apóstol dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta forma. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Es interesante que así como el fruto prohibido fue algo que sirvió de trampa para Adán y Eva y guió a la humanidad hacia el pecado,
La glotonería y el amor por exceso de comida continúa a ser un ídolo y una trampa para muchas personas alrededor del mundo hoy en día, aún en la iglesia. Muchos cristianos hoy luchan con la pandemia de la obesidad porque se han hecho tan adictos al comer tanta comida que han rechazado el dominio propio, o sea, el autocontrol. Si tú no piensas que la glotonería y el desear el exceso de comida no es un ídolo, déjame educarte de las escrituras. Pablo dijo a la iglesia en el libro de Romanos capítulo 16, verso 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Además, Pablo advirtió a la iglesia en el libro de Filipenses capítulo 3, verso 19. Te lo leeré en dos versiones. En la versión Reina Valera, en Filipenses 3:19 dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera, su Dios es su propio apetito. Ahí son dos diferentes versos donde el apóstol Pablo advirtió en contra este ídolo de la comida, el ídolo del amar exceso comida, la cual llega a ser no solamente glotonería, sino idolatría cuando la gente están tan adictos al comer, tan adictos al ser comelones, que hasta puede servir de trampa de idolatría. Y por esto el apóstol dijo a la iglesia en ambos pasajes que esta gente no sirven a Jesús, sino hay gente que su Dios es su apetito, su Dios es su panza, su barriga, su estómago, y eso es idolatría. Ahora, antes de continuar aún más con el sermón de hoy, quiero decirte que yo sé que el sermón de hoy no será muy popular entre muchos de ustedes que están viendo esto, porque hay algunos que les gusta simplemente que te digan lo que no duele y no quieren oír lo que duele, pero la verdad te hará libre. Y necesitamos escuchar la verdad aun cuando duele para que nos haga libres, para que seamos personas no solamente discípulos de Cristo correctamente, pero que tengamos apto chance para arrepentirnos si acaso estamos en mal. Porque la idolatría siempre ha sido una práctica común entre la gente pagana desde el principio de la creación del ser humano. El pueblo de Israel históricamente luchó con idolatría a través de su historia también, causando frecuentemente que Dios les castigara. Pablo solemnemente advirtió a la iglesia del Nuevo Testamento en 1 Corintios 10, verso 14, de huir de la idolatría. Tú quizás pensarás que este es un sermón que no necesita ser predicado a los cristianos del Nuevo Testamento, pero estarás equivocado de pensar de que los cristianos aún hoy en día tampoco luchan con idolatría. Todos los que están en esta tierra son adoradores. Escúcheme bien, todos los que están en esta tierra son adoradores de algo o de alguien, aunque no quieran aceptar la verdad de este dicho verdadero. Como dijo el escritor John Tripp una vez, la cuestión no es si vas a adorar, sino que la cuestión es ¿a qué vas a adorar? ¿A tu creador glorioso o a algo que él ha creado? Por causa de que hay muchas personas que están ignorantes de los orígenes y definiciones de la palabra adorar, frecuentemente ellos tratan de justificar y aún defender sus secretos ídolos o su idolatría aún no revelada, con tratar de decirle a los demás de que yo no estoy en idolatría porque yo no me hinco delante de imágenes, que yo no me postro delante de estatuas o ídolos.
Porque esa gente ignorantemente piensan que los ídolos simplemente son imágenes, estatuas, etcétera, cosas así. Pero eso es ignorancia no solamente de la historia, sino de la etimología, de la palabra, de la Biblia, etcétera. Te voy a educar un momento aquí. La palabra aún del adorar viene de raíces que significan venerar, adorar, mostrar honor a un objeto. Y como ha sido aún en la etimología lingüística, demostrar algo como digno, de considerar a algo como muy, muy digno y que por esa razón se le da valor extremo a algo o a alguien. Como voy a explicar aún más allá en este sermón, la idolatría es mucho más que simplemente adorar a dioses falsos o postrarse delante de ídolos. Es también y se trata de poner niveles inaceptables de estima, de valor, de prioridad sobre cualquier cosa o cualquier persona que esté en un nivel que Dios considera en competición con Él o en contradicción de Él. En contraste a Dios y a su clara voluntad por nuestras vidas, entonces si hay cualquier individuo o posesiones o tradiciones o prácticas, opiniones o trabajos que tenemos o ponemos más alto estima o que consideramos más dignos o consideramos de más alto valor o le damos más grande prioridad o importancia, sea en palabras o por acciones, estas cosas se convierten en un ídolo. En el sermón de hoy, no voy a enfocar tanto en las prácticas obvias idólatras como aquellos de la Iglesia Católica Romana que permita la veneración de los santos, imágenes religiosos y ídolos, o tampoco como las iglesias del este ortodoxas que practican también iconografía. Estas prácticas idólatras de herejía están, por supuesto, contra de las escrituras y están supuestos a ser rechazados por cualquier verdadero discípulo de Jesucristo. Sin embargo, yo quisiera enfocar más en las formas más sutiles y engañosas de la idolatría, que más fácilmente penetran los corazones, mentes y vidas de los cristianos modernos, tanto como lo han hecho y lo han sido desde el principio de la época de la iglesia. La idolatría es muy peligroso y por esa razón es frecuentemente fácil caer en su trampa y estar cautivado por este pecado detestable que Dios odia. Tenemos que guardarnos y protegernos contra la idolatría y estar muy vigilantes, estar muy atentos a no caer envueltos en este pecado tramposo. Aún después, para que se den cuenta cuán fácil es, aún después de haber sido milagrosamente liberados de Egipto y después de haber atestiguado los tremendos milagros que Dios hizo a través de la jornada en el desierto, y aún después de ver su líder Moisés subir y ascender al monte Sinaí para hablar con Dios, le tomó simplemente 40 días máximo desde el tiempo que Moisés ascendió al monte Sinaí para hablar con Dios a que los israelitas cayeran en idolatría. 40 días máximo. Por ellos, siendo una nación entera. No piensas que no te puede ocurrir a ti también, porque si a ellos les cayó entre de 40 días máximo, ¿cuánto tiempo crees tú que será también fácil para ti caer en la idolatría, a pesar de lo que Dios te ha liberado, a pesar de lo que tú has visto de milagros de Dios? Es fácil caer en esta trampa. Y Dios no está interesado
en ser tu plan de respaldo cuando tú priorizas las demás cosas y las demás personas. Dios no está interesado en ser tu segundo lugar. Dios no está feliz con ser la persona que de último escojas cuando ya has buscado a los demás primero. Como escribió John Ruskin una vez, él dijo, Dios no tolera ser de segundo lugar en el corazón del ser humano. El que le ofrece a Dios segundo lugar, no lo ofrece a Dios ningún lugar. Una vez más, para aquellos que no prestaron atención ahora, Dios no tolera estar de segundo lugar en el corazón de ningún ser humano. El que le ofrece a Dios segundo lugar, no le ofrece a Dios ningún lugar. Aun cuando el Señor le dio a Israel los 10 mandamientos originales, uno de esos mandamientos se encuentra en Éxodo 20, verso 3, cuando dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios no quiso que su pueblo pusiera a cualquier cosa o cualquier otro de más alta estima o valor que él. Israel fue prohibido de poner otras cosas y otros individuos de más alto valor, de más alta prioridad o de más alta posición que Dios mismo. Esta misma prohibición aplica a la iglesia y al pueblo de Dios hoy en día. Y una razón por la cual los cristianos debemos de caminar con circunspeccia, como dice el libro de Efesios capítulo 5, verso 15, de caminar circunspectos, dándonos atención a lo que está alrededor de nosotros y considerando cuidadosamente los resultados, es porque si no tenemos cuidado, la idolatría puede entrar en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros matrimonios y aún en nuestras vidas personales antes de que nos damos cuenta y dentro de poco, como el pueblo de Israel, de la cual escribió el profeta Ezequiel, estamos tomando cosas en nuestras vidas que sirven de trampas, de engaño espiritual, de la cual si no nos arrepentimos, nos guiarán a la eterna condenación. No creas de que porque vas a la iglesia tú estás exento de caer en la idolatría. ¿Por qué hubiera Dios advertido a su pueblo tantas veces a través de la historia humana de cuidarse, de no caer en idolatría, si no fuera por la verdad y la realidad que tú y yo y el pueblo de Dios a menudo somos tan fácilmente engañados por la trampa del pecado? ¿Por qué los apóstoles del Nuevo Testamento advirtieron a la iglesia cristiana apostólica de aquel tiempo en sus epístolas de cuidarse contra los ídolos y la idolatría? Si no fuera algo de la cual el pueblo de aquel tiempo, las iglesias y los hogares tenían la potencial de permitir entrar tan engañosamente en sus vidas. A veces hay una línea fina entre vivir la voluntad de Dios y caer en la idolatría. Quiero hablar eso una vez más. Entienda, a veces hay una línea muy fina entre estar en la voluntad de Dios y caer para la idolatría. Como John Piper una vez dijo, nosotros hacemos un Dios de cualquiera cosa en que más encontramos gozo. Entonces encuentra tu gozo en Dios y acábate con la idolatría. Hoy te quiero hablar 10 ídolos principales en la iglesia de hoy, a pesar que quizás pudiéramos hablar tantos más y a pesar que fácilmente yo pudiera durar un sermón por cada uno de estos ídolos que mencionaré, durándome aunque sea unas 10 semanas hablando de esto. No vamos a hacer eso hoy porque quiero enfocar en traer a tu atención estos 10 ídolos que quiero enfocar, que son muy populares en la iglesia moderna, ídolos que han causado mucho engaño y trampa aún a miembros en nuestra congregación.
ídolos que algunos de ustedes viendo este mensaje ahora mismo tienen en sus vidas, de la cual espero que antes del fin o no más tarde que el fin de este sermón se arrepientan y los echan de sus vidas y cambian su forma de vivir. Entonces, 10 ídolos mayores en la iglesia moderna. Número 1. Un ídolo que se encuentra muy popular en la iglesia de hoy somos nosotros mismos en respecto a nuestra identidad, nuestra reputación y nuestras opiniones. Nuestra identidad, nuestra reputación y nuestras opiniones. Es muy fácil para algunos poner su identidad en algo o alguien que no sea Dios. A veces hay gente que en sus seguidores de su multimedia social, que hay personas que están obsesionados con tener tantos seguidores en sus cuentas sociales para que todos les estén dando atención, para que todo el mundo les esté viendo. Estas personas están desesperadas para popularidad y la atención. Y ellos buscan eso a través de buscar seguidores en sus cuentas de media social. Otros también que lo buscan en posiciones y títulos en el trabajo, sus títulos de trabajo, sus posiciones en alguna organización, por ejemplo. Otros que lo encuentran en sus habilidades. Y yo entiendo que quizás puedes estar muy bueno y excelente en ciertas cosas y gracias a Dios por eso, por tus dones y habilidades. Pero honestamente, ¿crees tú que tú pudieras hacer todo eso sin Dios? Otros que ponen su identidad y su reputación bien altamente valorado en lo que están deseando lograr obtener y otros que han puesto su identidad envuelto en las cosas equivocadas. No solamente es esto un ídolo, sino además es una forma difícil para vivir. Porque si tu identidad se encuentra en tu trabajo o en tu habilidad o en tu parecer o en cualquier otra cosa, constantemente te sentirás como que no llegas a la medida correcta porque estas cosas, las opiniones aún tuyas y las demás personas, son amos de esclavitud muy fuertes. Y cuando nuestra identidad está segura en Dios, podemos vivir en libertad. Y aunque a veces caigamos corto de lo que debemos ser, el amor de Dios nunca nos falla. Pero hay personas que están muy obsesionados con su propia identidad, su reputación, de lo que la gente piensa de mí, que cuántos me quieren y cuántos me buscan y cuántos siempre buscan mis opiniones. Y esa búsqueda de esas cosas se ha convertido para algunos en un ídolo. Algunas personas están obsesionadas con autoimagen. Pero dice el Señor en Isaías 42, verso 8, que Él no compartirá su gloria con nadie más. Puede ser entonces que una razón por la cual muchos cristianos fallan en experimentar la revelación potente de la gloria de Dios en sus vidas es porque Dios no compartirá su gloria con nadie más cuando estás tú más preocupado con tu gloria en vez de la gloria de Dios. Si tú estás más preocupado por tu imagen en vez del Señor, si estás más preocupado por tus opiniones, tu reputación y lo que la gente piensa de ti en vez de lo que el Señor piensa, estás en idolatría. Y puede ser que por esa razón no estás experimentando la gloria de Dios como quisieras verlo en tu vida. Hay gente que ponen más valor en quiénes son ellos en vez de en Dios. Y esto frecuentemente se manifiesta en cómo las personas pelean para manipular a los demás, para proteger a su reputación frágil, aun cuando quizás una reputación mala es merecida por cosas que ellos han hecho. Y aún hay personas que a menudo, la mayoría de las personas, tienden a ser muy tercos
con adorar sus propias opiniones y sus propias decisiones como superior, aun cuando contradice la palabra de Dios. En otras palabras, hay personas que dicen, la mayoría de las personas piensan que lo que tú opinas y lo que tú decides es más importante en tu vida aún de lo que Dios dice. Y si tu opinión y tus decisiones contradicen la palabra de Dios, está bien, porque tu opinión y tu decisión es más importante, más valuable y de más alta prioridad. Eso es idolatría. Como escribió el hombre rico Ray Dalio en el libro Principios, que acabo yo de terminar de leer recién, algo muy interesante que este hombre dijo. Él dice, la gente por lo general están más preocupados de tener la razón, entre comillas, de que en otras palabras que otros digan, tienes razón, estás correcto, que la gente está más preocupado con eso en vez de conocer lo que es la verdad. Yo me quedé muy sorprendido cuando vi que a un hombre mundano haya descubierto uno de los más ricos del mundo, uno de los negociantes más exitosos al nivel mundial que se podría decir, descubrió algo que en la iglesia también lo conocemos ya por siglos. Entonces te repito lo que él dijo, por si acaso no prestaste atención ahora mismo. Ray Dalio dijo que la gente está más preocupado con tener la razón que encontrar la verdad. Y eso es una sinvergüenzada atroz, una cosa que es muy problemática y es idolatría también, porque están poniendo más alto valor a sus opiniones y a su imagen y reputación de que la gente diga que tengo razón, que soy el correcto, en vez de qué es la verdad, porque a veces tú no tienes la razón. A veces no estás correcto. Aunque te dé rabia, aunque te enoja, aunque te ofenda, tú no tienes la razón todo el tiempo. No siempre estás correcto. A veces estás equivocado, papá, y tienes que tener lo suficiente honestidad y humildad de decir, si estoy mal, corríjame, quiero saber la verdad y prefiero saber la verdad y conocer la verdad que tener la razón. Pero como hay gente que están tan tercos con esto, como dice 1 Samuel capítulo 15, verso 23, y como ídolos e idolatría, la obstinación. La obstinación es como ídolos e idolatría. 1 Samuel 15, 23. Si eres una persona terca, la obstinación es definida como una determinación tremenda de no cambiar su actitud o posición para nada. Hay gente que dice, yo sé que tengo la razón y nadie me va a convencer de otra. Yo sé que estoy correcto en esto y nadie me va a cambiar. Y desafortunadamente hay gente que están así aun cuando están equivocados. Hay gente obstinante, tercos para cambiar, aun cuando están mal, porque prefieren entre sus propios ojos sentir que tienen la razón, aun cuando los demás se dan cuenta que esas personas están equivocadas. Número 2, dinero y posesiones. Teniendo dinero y riquezas no son pecados en sí mismos, no importando lo que los profetas falsas enseñan. Jesús no predicó que todos los cristianos estamos supuestos a estar financieramente pobres, económicamente quebrados y destituidos del dinero, no. Lo que él predicó era de cuidarnos en contra de la codicia y la avaricia, diciéndonos de no caer en la trampa de pensar que la vida consiste de la cantidad de posesiones materiales. Pablo advirtió a la iglesia en 1 de Timoteo capítulo 6, verso 10, cuando dijo, porque raíz de todos los males es amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Una razón por la cual muchos miembros de la iglesia caen de vuelta al mundo o caen en la idolatría, aún secretamente sin darse cuenta,
es porque tienen un deseo tan fuerte para obtener dinero, particularmente muchos de los inmigrantes que llegan de países extranjeros a los Estados Unidos. Este ídolo es uno de los ídolos más grandes entre inmigrantes, porque ellos tienen tanto deseo fuerte para tener pisto, guayaba, dinero, plata, chavos, todo lo que quieras hablar de palabras relatadas al dinero según tu dialecto. Están tan interesados en tener eso que ellos se olvidan o rechazan o no hacen tiempo por las cosas de Dios, porque la mente de ellos, como dijo un hombre una vez, yo no vine a este país para la iglesia, yo vine para dinero y trabajo. Hay gente hay quizás uno mirando este video ahora que quizás piensa así. Tienes un ídolo en tu vida. Y hay personas que en su deseo fuerte de dinero, riquezas y posesiones materiales están dispuestos a comprometer la palabra de Dios en relación a la doctrina y los estándares bíblicos. Esas personas frecuentemente esquipean o faltan a los cultos y los estudios bíblicos, aún las de entre semana. Dicen, no tengo el tiempo para el culto del miércoles o del martes o del jueves. ¿Por qué? Porque tengo que trabajar. Ahí sí, para el patrón y para el trabajo tienes un montón de tiempo porque hay que ganar dinero, pero para las cosas de Dios no hay tiempo. Tienes un ídolo en tu vida. Hay gente que están dispuestos a violar los mandamientos santos de Dios para cumplir estos fines. Si tú haces esas cosas, tienes un problema con la idolatría en tu vida. Si tú estás obsesionado con el dinero, si estás constantemente pensando en el dinero, si fuertemente lo deseas, lo anhelas, entonces el dinero es uno de tus ídolos. Si siempre estás en búsqueda de un nuevo carro, un nuevo teléfono, una nueva casa, nueva ropa, nuevas cosas, etcétera, pero no te preocupas de buscar de Dios con un deseo mayor que esas cosas, tienes un ídolo en tu vida o quizás varios ídolos. Y eso es idolatría. Número 3, la codicia. Su definición es como un deseo envidioso de poseer las demás cosas, que tiene raíces en la envidia, que también se define como un sentimiento de admiración molesto. Me da risa esa definición, admiración molesto. Y deseo para algo que es poseído por otra persona. Cuando tú codicias, te da envidia, te molesta que otros tengan lo que tú no tienes, te molesta que otros tengan éxito, te molesta que otros sean dueños de cosas y posesiones que tú no posees. Y dice Colosenses capítulo 3, verso 5, que la avaricia es idolatría. Colosenses 3, 5 dice, avaricia que es idolatría. Cuando eres avaro, cuando tú codicias, estás envuelto en la idolatría, y eso fue un mandamiento del Señor también de los 10 originales: no codiciarás. Tienes que aprender a apreciar las cosas, las posesiones que tú has recibido de bendición de parte de Dios. En vez de estar enojado y molesto que hay otras personas que poseen lo que tú no posees, gloria a Dios, celebra lo que Dios le ha dado a los demás. Celebra que Dios le ha dado a ellos más dinero, más salud, más posesiones. Quizás ellos tienen más casas, más carros, más de lo que sea, de lo que tú tienes. Si ellos lo han hecho con tal de que lo han hecho honestamente, legítimamente, correctamente, bajo la palabra de Dios, conforme a lo que Él permite, gloria a Dios por eso. Deja de ser celoso de los demás y codiciar lo que los demás tienen, porque eso es idolatría, que estás molesto o envidioso de que tú no tienes lo que aquellos tienen. Recuérdate, uno de los originales 10 mandamientos es no codiciarás. Te pregunto entonces, ¿por qué? Y esto sé que esta pregunta no le va a aplicar a todos, pero si te aplica, si te cae, es para ti. Respóndelo, arrepiéntete y siga adelante. ¿Por qué sientes tú la necesidad de estar molesto
cuando ves que otros tienen posesiones o títulos o posiciones o amistades o a un parecer, etcétera, que tú no tienes? ¿Te da envidia que aquellos tienen mejor cuerpo que tú? ¿Que son más guapos o más bonitas que tú? ¿Que tienen más dinero, mejores carros, mejores casas, más inteligencia, más grande título o lo que sea? ¿Te molesta? ¿Te da envidia? Esas cosas. Tienes idolatría porque codicias, porque tú quisieras tener esas cosas. La razón que te molesta que ellos lo tienen no es el hecho de que ellos lo tienen. Si tú lo tuvieras también, probablemente estarías feliz de ver que otros también lo tengan. Tu problema es que aquellos lo tienen y tú no lo tienes, entonces tú estás enojado que ellos tienen algo que tú no tienes y te sientes como que has sido robado, como que has sido estafado porque otro tiene lo que no tienes tú. Y hay muchos miembros de las iglesias que tienen dificultad con celebrar los éxitos ajenos, porque ellos sienten que eso les hace sentir más inferior, como que algo ha sido robado de ellos, como que han perdido algún prestigio. Deja de estar codiciando las cosas ajenas y trabaja diligentemente y honestamente por lo propio tuyo. Porque si siempre estás más preocupado con tratar de conseguir lo que los Hernández y los Rodríguez tienen, tú estás en idolatría. Número 4, el entretenimiento, como la televisión, nuestros teléfonos, smartphones, Hollywood, etcétera. La lista puede continuar. En este país y en esta cultura en particular estamos obsesionados con estar entretenidos. Vienen muchas formas sea del Netflix a cable televisión, juegos de video, podcasts. Nos encanta el entretenimiento en todas sus formas, y aunque el entretenimiento en sí, con tal de que es en cosas bíblicamente aceptable, obviamente no es idólatra y no está mal. Pero la adicción al entretenimiento, esta adicción al estar entretenido es idolatría. Yo puedo pensar, yo pienso aún a veces que una adicción a la media social, a las redes sociales, también es idolatría. Ahora yo sé que eso va a hacer algunos bravos, pero en el nombre de Jesús, como pastor, te estoy hablando a esta iglesia. Si tú estás adicto a las redes sociales, quizás estás involucrado en idolatría. ¿Cómo es que estás tan obsesionado con el Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Snapchat y todos los demás redes sociales? Y ahí sí haces tiempo para todas esas cosas, pero frecuentemente haces excusas cuando se trata de encontrar tiempo para la oración y el estudio de tu propia Biblia. Eso es idolatría. Y que el Señor reprenda cualquier lobo tratando de decir que eso no es cierto, y que el Señor reprenda cualquier mentiroso diciendo que eso no es cierto. Estas cosas son idolatría. Hay personas que están extremadamente preocupados por lo que los actores famosos y famosas de Hollywood piensan en respecto de nuestra política, de nuestros estilos de vivir, de nuestras tradiciones cristianas, en vez de lo que la Biblia actualmente enseña de esas cosas. Eso es idolatría. Hay gente que pueden pasar horas diarias en sus teléfonos jugando juegos, viendo videos, chateando con la familia y las amistades a través de textos o por las llamadas telefónicas o video chat. Y ahí sí tienen tiempo siempre para hacer todo eso, pero cuando se trata de hacer tiempo para las cosas importantes, tienen una dificultad ahora, qué casualidad, de encontrar tiempo para la oración personal, el estudio bíblico personal, para tiempo de estudio bíblico familiar,
para asistencia a los cultos, etcétera. Puedes llenar esta lista con llenar el blanco con las demás cosas que quisieras llenar aquí. Estas cosas son idolatría. No hay nada mal, óigame, no hay nada mal con escuchar podcasts educacionales de inspiración. No hay nada mal con ver videos en YouTube de educación o de inspiración. Pero ¿cómo es que siempre y consistentemente encuentras suficiente tiempo para escuchar a podcasts de Joe Rogan y Tom Bilyeu y Grant Cardone y Robert Kiyosaki, Gary Vaynerchuk o cualquier otro nombre que quisieras añadir aquí? Pero cuando se te pregunta cuántos de ustedes leen sus Biblias cada día, nunca levantas tu mano. Eso es idolatría. Aún cuando estás manejando al trabajo, cuando estás manejando donde quiera, cuando estás en el gym, etcétera, todavía puedes escuchar la palabra de Dios a través de la aplicación de la Biblia en tu teléfono. Entonces no hay excusa. Número 5, la inmoralidad sexual. En esta cultura estamos obsesionados con el sexo, donde quiera se encuentra. Y puede ser que es la única cosa en la cual la gente piensa más que aún el dinero. Hemos tomado lo que es un proceso natural de Dios y lo hemos creado a un Dios para nuestras vidas. Y para muchas personas sus vidas están controlados por el sexo, adulterio, fornicación, pornografía. Están obsesionados con pensamientos sexuales ilícitos y deseos ilícitos. Hablan vulgarmente en cosas sexuales, etcétera. Cuando tus prácticas de estilo de vida cotidiana y tus pensamientos diarios están constantemente obsesionados con el sexo, tienes idolatría en tu vida. Cuando estás más preocupado con parecer sexy en vez de santo, tienes idolatría en tu vida. Una vez más, para todos aquellos que están luchando con esto, si estás más preocupado con lucir sexy que lucir santo, tienes idolatría en tu vida. Hay personas en la iglesia, miembros de la iglesia, que están les impresiona más a ellos, más preocupados con vestirse sexy para impresionar a un hombre o una mujer. Y así se ponen las modas del día, la moda del mundo, porque tengo que parecer sexy por mengano o mengana. Pero cuando llegan a la iglesia, ahí sí se visten traposamente. No me entendieron. Voy a tomar un momento aquí porque esto tienen que... ¿Cómo es que para tu novio, tu novia, para el esposo, la esposa, para los hombres, las mujeres, ahí sí te vistes sexy, te vistes bonito, te vistes bien lindo, bien ordenado y presentable, pero al culto, a la iglesia, llegas como que vas al parque? Eso es idolatría. ¿Por qué, pastor? Porque tú porque tú has mostrado a Dios que para un hombre o una mujer, ahí sí estoy dispuesto a vestirme muy bien, pero para la casa de Dios no, porque no es tan importante. Has puesto prioridad en otras cosas más altas que las cosas de Dios. Estás en idolatría, mamacita. Escúchalo bien, porque esto te aplica. Sí, esto te aplica. Oh, yo sé que estás bravo, pero esto sí te aplica. Hay idolatría en tu vida. Si tú no puedes quitar tu mente del sexo, entonces el sexo ha llegado a ser tu Dios y un ídolo para ti. Como dice el Salmo capítulo 1, verso 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Te das cuenta? Que el que quiere andar justo con Dios medita en la ley de Dios de noche y de día. Ahí no dice que de noche y de día medita en sexo. Ahí no dice que de día y de noche medita en pornografía. Ahí no dice que de día y de noche medita en pensamientos ilícitos. No, dice que en su palabra, en su ley. Entonces, si en tu mente estás obsesionado siempre pensando en el sexo o cosas sexuales, tienes idolatría en tu vida. Número 6, para apurarnos.
la comodidad sobre el sacrificio. La comodidad sobre el sacrificio. Hay tantos productos en una lista que parece sin fin, que prometen de simplificar y añadir la comodidad de nuestras vidas. Y hemos hecho nuestras vidas más cómodos y más fáciles que cualquier otro tiempo en la historia de la raza humana. Cosas que antes tomaban días o horas para cumplir, ahora se pueden hacer en minutos o en segundos. Cosas que antes requerían que un ser humano los hiciera, ahora pueden ser automatizados por robots y computadoras. Y aunque esa es una cosa buena en muchas formas, nuestra vida no fue dado para una búsqueda simplemente de la comodidad. Jesús enseña a sus seguidores que enfrentarían pruebas, persecuciones y dificultades en la vida. Y aunque la comodidad en sí no está mal, puede llegar a ser dañino cuando se convierte en la búsqueda principal en la vida de un ser humano. Cuando la comodidad es un ídolo, luchamos cuando Dios nos llama para hacer algo difícil. ¿Por qué? Porque la comodidad es nuestro deseo principal. Entonces, cuando la comodidad es un ídolo y Dios dice, haz tal cosa, si hacer tal cosa nos causará estar incómodos, decimos, no creo que es la voluntad de Dios. Eso es idolatría, porque has puesto más valor a la comodidad que a la dificultad que a veces Dios te llama que hagas. Hay personas que no pueden alabar a Dios a menos que su canción favorito o su instrumento favorito o su cantante favorito esté dirigiendo. Eso es idolatría. ¿Por qué? Porque han puesto una canción, un instrumento o un cantante de más estima, de más valor, de más prioridad que alabar a Dios, no importando quién estuviera tocando. Eso es idolatría. Hay personas también que dicen, yo no puedo prestar atención a la palabra de Dios a menos que el aire acondicionado esté a cierta temperatura y a menos que las sillas o las bancas estén suficiente de lujo para que yo pueda estar cómodas. Eso es idolatría, porque en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento la gente escuchaba la palabra de Dios sin aire acondicionado, sin bancas y sillas de lujo, y prestaron atención a la palabra de Dios porque les valuaba suficiente a ellos. Pero hoy en día, si el aire no está a buena temperatura, si las sillas no están muy cómodas, ahí que no puedes escuchar la palabra de Dios, pero en tu casa ahí estás sentado tranquilamente con el aire en tu sofá viendo televisión por horas. Eso es idolatría, porque tú has puesto tu comodidad más valor y más importancia que las cosas de Dios, incluyendo a su propia palabra. Hay personas que han dicho, para que te des cuenta bárbaramente, que hay gente que han dicho al Señor que a ellos no les molestaría ser un misionero del evangelio con tal de que no requiere dejar las comodidades de los Estados Unidos. En otras palabras, Señor, si quieres que yo sea un misionero, está bien, pero me tengo que quedar en los Estados Unidos, porque si me llamas a otro país, ahí sí no, porque no hay las mismas comodidades y lujos que aquí tenemos. Hay gente que han dicho eso. Eso es idolatría. Hay personas que están más preocupados con el parecer, el lugar o el tamaño de un edificio, de una iglesia, en vez de con estar fiel a la casa de Dios y enfocar en su presencia. Eso también es idolatría. No me entendiste, déjame explicarlo. Hay gente que están más preocupados en cómo luce el edificio de la iglesia, en qué lugar está la iglesia y qué es el tamaño de la iglesia, del edificio, en vez de me alegré con los que me decían, a la casa de Dios iremos y voy a ir a enfocar en su presencia. Si tú estás más preocupado con el tamaño, el parecer y el lugar del edificio en vez de con estar presente, tú tienes idolatría en tu vida, y tu Dios y ídolo es la comodidad sobre el sacrificio. Porque aunque la comodidad en sí no es un pecado, porque el Espíritu Santo es llamado el Consolador,
La comodidad llega a ser idolatría cuando la comodidad se haga una prioridad sobre Dios y su palabra. Número 7, la educación. Hay gente que han puesto la educación por ídolo en sus vidas, a veces sin darse cuenta. Óigame, no hay nada mal con ser educado y con ser altamente inteligente. Estas cosas son cosas que yo mismo en la iglesia los promuevo, lo predico, lo vivo, me encanta esto porque creo que el pueblo de Dios debe ser educado, debemos ser inteligentes, porque desafortunadamente no todos, no todos los miembros de las iglesias son así, y por eso lo promuevo y lo predico. Sin embargo, cuando tu búsqueda de educación alta se convierte más importante que tu devoción personal, que tu oración personal, que tu estudio bíblico personal y que tu asistencia regular al culto, luego la educación se ha convertido en un ídolo. En otras palabras, hay gente que dice, yo tengo tiempo para ir a la escuela, a la universidad, para hacer mis tareas, mis proyectos escolares, pero no tienen tiempo para ir al culto, no tienen tiempo para el estudio bíblico, no tienen tiempo para devoción personal o oración personal. Esas personas han convertido la educación en idolatría, porque lo han puesto de más alta importancia que las cosas de Dios, y esa educación es tu Dios. Cuando tú escuchas a los podcasts educacionales, a los videos en YouTube educacionales, o aún también a los audiolibros que me encanta escuchar, cuando tú priorizas esas cosas más que Dios, tienes un ídolo en tu vida. Óigame, no estoy para aquellos que les gusta mentir y torcer. Yo no estoy predicando en contra de podcasts educacionales, YouTube videos educacionales, audiolibros. Yo veo y escucho todas esas cosas. Lo que estoy diciendo es no dejar que estas cosas tomen más alta prioridad. Si eres de aquellos que dices, sí tengo el tiempo siempre de escuchar audiolibros y videos y podcasts, pero no tienes tiempo para la palabra y la oración, eso es tu ídolo, hermano y hermana. Número 8, trabajos y carreras. Aquí ya veo, hay gente que quieren tirarme tomates a la pantalla de la televisión. Pastor, no hablas de que nuestros trabajos y carreras son ídolos. Claro que sí, y por eso estás bravo, por eso no quieres que te lo hable, porque no quieres que te revele un nuevo ídolo que tienes en tu vida. Pero Dios entiende que hay seres humanos que como seres humanos tenemos que trabajar, hermanos. Necesitamos hacer una vida. Dios entiende eso. No estamos predicando de vivir del gobierno de welfare. No estamos predicando de ser perezosos y vivir de lo ajeno. No. Pablo enseñó a la iglesia que el que no quiere trabajar tampoco merece comer. Y yo creo eso, aunque te da bravura, aunque te enoja, tú no mereces comer si no te gusta trabajar. Pero además, siendo trabajadores diligentes en nuestros trabajos y nuestras carreras, es un buen testimonio para el cristiano, porque la Biblia enseña que como cristianos no estamos supuestos a ser perezosos con el negocio. Sin embargo, hay cristianos que están tan enfocados en sus trabajos y tan orientados a su carrera, que estas cosas rápidamente y fácilmente se convierten ídolos en sus vidas. Por ejemplo, la Biblia enseña que el cristiano no debe rechazar estar en asamblea juntos con los miembros de la iglesia, como la costumbre de algunos lo es, como enseña Hebreos 10:25. Y este verso aplica no solamente a la asistencia de la iglesia, como dice, no dejando de congregarnos los unos con los otros como algunos tienen por costumbre. Este verso no solamente aplica a la asistencia de un culto, sino también a la asistencia de confraternidades importantes de la iglesia. Hay gente que dicen,
A mí me gusta ir al culto, pero no me gusta ir a las confraternidades. Tú tienes un problema más grande y más profundo de lo que tengo el tiempo de hablar en este sermón, pero otro día quizás hablamos de eso. Pero esas mismas personas que no tienen ningún problema con faltar el culto y con faltar confraternidades, fácilmente y sin problema faltan el culto cuando su patrón les pregunta que trabajan extra tiempo. Le dicen no a Dios sin ningún problema, pero le dicen sí al patrón fácilmente. Eso es idolatría. Además, hay personas en la iglesia que están más cómodos con faltar eventos importantes de confraternidad de la iglesia para que puedan ganar un extra dólar en el trabajo. Estas personas están tan enfocados en sus carreras que cualquier cosa relatado al evangelismo, al ganar almas personalmente, al estar involucrados activamente en el ministerio local de la iglesia o en confraternizar con los santos de la iglesia, esas cosas los ponen por la silla de atrás porque no consideran estas cosas una alta prioridad en sus vidas. Esto posiblemente pudiera llegar a ser la trampa que te causa caer en la idolatría. Número 9. Número 9 es los quehaceres y los mandados de la vida cotidiana. Los quehaceres y los mandados de la vida cotidiana. Y particularmente compararé, por ejemplo, Marta con María, como Jesús lo hizo en el Evangelio. Yo entiendo que todos tenemos trabajos, y estoy hablando ahora no del trabajo y carrera donde tú ganas dinero, estoy hablando de qué hacer en el hogar. Mandados para hacer, hay que ir a pagar cuentas, que hay que ir a comprar comida, que hay que limpiar la casa, que hay que cambiar el pañal de los niños, que hay que limpiar el piso, que hay que lavar la ropa. Yo entiendo, todo está, hay que cortar la grama, que hay que hacer aquí, hay que lavar el carro, hay que ir a llevar a los niños a la escuela, que tengo que llevarles a la lección tanto. Todas esas cosas yo entiendo que son a veces cosas que debemos hacer todos los días. Esto es la vida normal por algunas personas que decidieron traer esas cosas a sus vidas. Sin embargo, hay personas que están tan enfocados y preocupados con sus quehaceres cotidianas y sus tareas o sus mandados que ponen negligencia a las cosas más importantes de cada día, que es pasar tiempo a los pies de Jesucristo. Marta estaba preocupada por estos quehaceres. Tengo que cocinar, tengo que lavar trastes, tengo que preparar la casa, que tengo visita, que tengo aquí, que tengo allá. Mientras que María pasó tiempo a los pies de Jesús. A mí no me importa cuán ocupado estés, cuántas tareas y mandados tienes que hacer en cualquier día. Si esas cosas toman precedencia y prioridad sobre el pasar tiempo cada día a los pies de Cristo, quizás estás más metido, más profundo a la idolatría de lo que tú estás pensando. ¿Por qué te pregunto entonces? Te quiero preguntar algo que mediten esta pregunta por un momento. ¿Por qué es que tú escojas orar, leer tu Biblia y pasar tiempo con Dios? Simplemente si acaso te sobrara el tiempo en el final del día, pero le das tanta otra prioridad y enfoque de tiempo a tus mandados y tus tareas y tus quehaceres de cada día. Ahí sí, todo eso tiene que ir primero. Hasta en tu agenda lo tienes escrito, a tal hora haré esto y tal hora voy a hacer el otro. Estas cosas van primero. Y si sobrara tiempo en el fin, Señor, del día, si no estoy muy cansado, si tengo energía,
ahí sí voy a leer la Biblia y, sí, y orar, pero si no alcanza el tiempo, Señor, tú entiendes que tuve que hacer estas otras cosas. Ay, que perdóname. Eso es idolatría, mamá. Eso es idolatría, hermano. Tienes que arrepentir de esas cosas. El último, número 10, ya casi terminamos con este mensaje. Familia y amistades. Óigame bien. Teniendo amigos genuinos y la familia genuina es muy importante y necesitamos pasar tiempo con ellos para vivir vidas felices que cumplen nuestras vidas. Dios no quiere que pongamos en negligencia a la importancia de nuestras familias y nuestras amistades genuinas. Sin embargo, hay personas que están tan consumidos con pasar tiempo con sus familias y amistades que le ponen negligencia al tiempo de Dios. Esto es idolatría. Hay muchas personas, miembros de iglesias, que aún faltan el culto innecesariamente para que puedan pasar más tiempo con la familia y las amistades. Eso es idolatría. Jesús lo hizo muy claro en el Evangelio, que si estamos dispuestos a poner la familia antes que Él, que no somos dignos de ser su discípulo. El mismo concepto aplica a nuestras amistades. Otra forma donde la gente comete adulterio aquí es cuando permitan que las opiniones de sus amistades y sus familiares toman mayor prioridad y precedencia sobre la palabra de Dios. En otras palabras, hay gente que dicen, las opiniones de mi familia y mis amistades son más importantes que lo que la palabra de Dios opina o indica. Esto es idolatría porque estas personas están estimando las opiniones de la gente más importante que la palabra de Dios. Esto frecuente ocurre cuando hay gente que dice, mira, yo sé que estoy supuesto vivir en santidad o vestirme en santidad, pero fíjate que mi tía o que mi abuelo o que mi hermana o que mis primas me dijeron que yo debería ponerme tal ropa y hacer esto porque es una boda o porque es una fiesta o porque es un día especial. Sin decirlo con tu boca, cuando lo haces, le dijiste a Dios, la opinión de mi familia es más importante que la palabra de Dios. Esas amistades o familiares llegaron a ser un ídolo y sus opiniones llegaron a ser ídolos. Cuando una esposa dice, yo sé que la palabra de Dios dice que estoy supuesto a hacer tal cosa, pero mi esposo me dijo que hiciera lo opuesto, entonces voy a obedecer a mi esposo. Tu esposo y su opinión llegó a ser tu ídolo porque a él le diste más prioridad que la palabra de Dios. Y viceversa para las mujeres, perdón, por los hombres que dicen, yo sé que la palabra de Dios manda que yo sea el sacerdote del hogar y que yo mande y que haga el orden, etcétera. Pero a mi esposa no le gusta y se pone enojada y no quiero que se enoja ella. Ella es tu ídolo, papá. Ella es tu diosa. Ella es tu nuevo ídolo y estás en idolatría porque manda ella y no palabra de Dios. Entonces familia y amistades a veces tienen la manera de llegar a ser ídolos en nuestras vidas porque permitamos que sus opiniones y sus sugerencias y mandatos sean más importantes que la palabra de Dios y eso es idolatría. Para concluir este sermón de hoy, y gracias por haber aguantado hasta ahora con este mensaje, espero que te haya tocado, quiero terminar con algunas preguntas que tú puedes considerar para posiblemente identificar idolatría en tus vidas, porque yo sé que cubrí 10 diferentes ídolos que mencioné y hay tantas más que no alcanza el tiempo para hablar. Pero en estas preguntas te hago unas preguntas que puedes preguntarte a ti mismo para pensar y meditar y considerar si algo es o no es un ídolo en tu vida. Y aquí van las preguntas. ¿Dónde gasto la mayoría de mi tiempo? Una vez más, ¿dónde gasto la mayoría de mi tiempo? La próxima pregunta, ¿dónde gasto la mayoría de mi dinero? ¿Dónde gasto la mayoría de mi dinero? La próxima pregunta, ¿de dónde obtengo la mayoría de mi gozo? ¿De dónde obtengo la mayoría de mi gozo? La próxima pregunta,
¿Qué son las cosas que constantemente, siempre están en mi mente? ¿Qué son las cosas que constantemente, frecuentemente están en mi mente? Otra pregunta, ¿qué es lo que más buscas en tu vida? ¿Qué es lo que más buscas, que lo que más persigues en tu vida? Otra pregunta, ¿a quién o a qué es lo que más tiempo, energía y dinero das o enfoques más energía y tiempo y dinero? Si tú consideras todas esas preguntas, ¿a dónde das la mayoría de tu tiempo? ¿A dónde das la mayoría de tu dinero? ¿A dónde das la mayoría de tu energía? ¿Qué es lo que siempre está en tu mente? ¿De dónde agarras la mayoría de tu gozo? ¿Qué es lo que más persigues en la vida? Cuando tú honestamente respondes a estas preguntas, quizás podrás identificar idolatría en tu vida y será más claro saber cuáles son los ídolos que tienes. Las respuestas a esas preguntas te ayudarán a descubrir cuál es el Dios que está ganando la guerra en tu corazón. El último verso te leo. San Marcos capítulo 12, verso 30, Jesús dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Queridos hermanos y hermanas, si hay ídolos en tu vida, arrepiéntate mientras que haya tiempo. Cuando terminas este sermón, haga una llamada de altar ahí mismo en tu hogar. Ponte de rodillas. Pídele a Dios arrepentimiento por la idolatría en tu vida. Deshaga de tu vida. Despoja de tu vida los ídolos que acabamos de hablar o cualquier otro ídolo que se te vino a mente mientras que estábamos platicando en este sermón, y sácalos antes de que sea muy tarde, porque recuerde lo que Dios dijo a Ezequiel, que aquellos que quieren guardar ídolos en su corazón y luego actuar como que pueden venir el profeta de Dios y decir, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y que hábleme, Señor. Dios hará un gran ejemplo de esos por ser hipócritas y por ser necios y tercos, por no querer sacar la idolatría de sus vidas. No tendrás dioses delante de él. Y estos problemas penetran a veces hasta los miembros de la iglesia. Dios está llamando la atención de esta iglesia y cualquier otro cristiano viendo este video, de hacer una purificación de tu vida y sacar los ídolos mientras que haya tiempo, para que Él regresa por ti siendo una iglesia sin mancha y sin arruga. Que el Señor te dé la fuerza, hermano y hermana, de eliminar estos ídolos de tu vida. Si conoces a alguien que necesita escuchar este sermón, compárteles el enlace para que también lo escuchen. Si te impactó el mensaje que escuchaste hoy, dele un like a este mensaje para saber que te impactó el sermón. Espero que te haya bendecido, que te haya abierto los ojos para ver cosas que necesitabas ver. Que Dios te bendiga por haber escuchado este mensaje hoy y que Dios te dé la fuerza para seguir adelante en la verdad que te hace libre. Dios te bendiga. Si no estás suscrito a nuestro canal de YouTube, también este es un buen tiempo de suscribirte para que no pierdes un mensaje que estamos compartiendo aquí. No te lo quieras perder. Que Dios te bendiga y nos veremos en la próxima.